iban, digamos, a coloquio y por el tema de asistencias quedaron, digamos, en recuperatorio, ¿sí? Y para mí el recuperatorio es un recuperatorio aunque las notas sean de coloquio, ¿está bien? Entonces, yo no hago el seguimiento de las asistencias, solo tomo las asistencias cuando damos la clase, pero sí les encomiendo que ustedes vayan viendo, digamos, cómo es la situación de cada uno de ustedes, ¿está bien? Y después, obviamente, cualquier cosa, si yo me equivoqué y no los anoté o lo que sea, obviamente lo hablamos y eso lo podemos enmendar, pero si realmente no estuvieron en la clase, es ausente, ¿sí? Así que bueno, eh, otra cosa que les voy a dejar, Profe, le hago una consulta por las sí, dudas. sí, La actividad de presentismo, ¿eso también cuenta como presente o claro. En realidad está bueno lo que me decís, Lucía, me había olvidado de ese tema. Aquellos que no se puedan conectar van a tener una actividad de presentismo que la tienen que entregar hasta, si no me equivoco, 48 horas posteriores a la cursada, con lo cual si ustedes se entregan, obviamente me avisan y nosotros modificamos después ese ausente por el presente, porque obviamente en esta circunstancia puede pasar que tengamos problemas con internet o lo que sea, entonces esos casos, digamos, están admitidos, ¿sí? Bueno, yo acá en el chat acabo de dejar mi número de teléfono y ¿por qué hago esto? Si ustedes quieren hacer un grupo y me quieren agregar, no tengo ningún problema. Yo soy bastante activo con el teléfono, es decir, prácticamente estoy todo el día con el teléfono. La única condición que les pongo, las consultas que ustedes me quieren hacer, todo, no hay ningún problema. La única condición que pongo es que no me llamen, ¿sí? No me gusta hablar por teléfono. Me pueden escribir, me pueden mandar audios, todo lo que quieran. Yo les voy a contestar, incluso los fines de semana. No me interesa. O sea, me interesa. Digo, estoy a disposición, pero no me gusta hablar por teléfono, ¿sí? Es un toque que tengo y que no lo puedo modificar ya a la edad que tengo, digamos. Así que el que quiera hacer un grupo y nos vamos sumando ahí, ningún problema. Sí, Hay un grupo hecho, yo ahora mando el link por el chat para que se quiera unir y bárbaro, ahora lo buenísimo, agregamos. buenísimo. Esto me parece bueno, yo ya lo implementé. Bueno, a veces lo implemento en la cursada presencial, depende, pero en el primer cuatrimestre lo implementé porque justamente, digamos, nosotros no vamos a estar las 3 horas acá, ¿sí? Ustedes vamos a hablar, en cada una de las clases vamos a hablar de los temas que yo considero más importantes, ¿sí? Ustedes van a tener una guía que yo preparé especialmente, además de la bibliografía y demás, y me parece bueno que ustedes tengan otro medio de comunicación, además del foro, el que me quiere escribir por el foro también lo puede hacer, pero digamos, un mensaje, un audio, lo que sea, me parece que es mucho más rápido y yo lo reviso mucho más frecuentemente, digamos, que el foro, ¿sí? Así que bueno, el que quiere se agrega y listo. Y por otro lado, lo último que quiero comentar, antes de empezar, es el tema de... el cuatrimestre pasado, algunos de sus compañeros, otros alumnos, me habían recomendado, ¿sí? Para ver, porque nosotros vamos a tener bastantes cosas teóricas, ¿sí? Pero también vamos a tener bastantes cosas prácticas. Entonces, a veces en la clase, digamos, si alguno se quedó con dudas o algo y me pregunta por el foro o lo que sea, si yo veo que esa duda es medio generalizada, lo que hago es volver sobre la clase siguiente, pero quizás para no perder tanto tiempo, lo que hice fue abrir ¿cómo se llama? Un canal de YouTube, que está a mi nombre, Juan Nahuel Fresca, por si después lo quieren buscar, en donde ahí van a encontrar
cosas de economía, digamos, del cuatrimestre pasado. Hay cosas de matemática, porque también lo hice para otras universidades, así que eso no le den mucha importancia. Pero, digamos, también estoy abierto a que ustedes me digan, mira, me gustaría que puedas subir un video de este tema particular o de este ejercicio particular, y yo no tengo problema, lo hago y lo subo, y después lo podemos discutir en la clase, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es, yo, de mi lado está toda la predisposición para ayudarlos, digamos, a que a ustedes les vaya bien en esta materia, porque esa es la idea. Los invito a que puedan usar todos los medios disponibles como para sacarse las dudas, para plantear, digamos, algunos inconvenientes y todo. Así todos tenemos una buena cursada, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? No, profe. Bueno. No, profesor. Ok. Bueno, con respecto a la bibliografía es muy amplia, ¿sí? Si ustedes después se fijan, yo ya subí, creo que si ustedes lo pueden ver, ya subí todas las clases de todo el cuatrimestre, ¿sí? O sea que ahí está todo el material, está la bibliografía, digamos, que yo recomiendo, obviamente también está dentro del programa, pero, digamos, las bibliografías no son excluyentes. ¿Qué significa esto? Que cualquiera que tenga un manual de economía que haya visto en el colegio, haya visto en otra universidad o lo que sea, va a servir también, ¿sí? Generalmente, el que usamos nosotros es el de Samuelson, el manual de economía de Samuelson, ¿sí? Que yo creo que en alguna de las bueno, en algún lugar del aula virtual hay un link como para que puedan bajarlo de internet, digamos, se puede bajar de internet. Y para la segunda parte, digamos, hacemos como un salteado de algunos capítulos de distintos libros, que también está el link para que ustedes puedan acceder, digamos, pero si alguien quiere usar otro libro, digamos, ningún problema, y cualquier manual está bien, digo, Mochoni Becker, cualquiera, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, creo que no me estoy olvidando de nada. Me gustaría empezar, voy a compartir, yo no soy mucho de las presentaciones, ¿sí? Ya para las siguientes clases, esta es un poquito más teórica, pero para las siguientes clases después voy a compartir una pizarra, ¿sí? Así voy a ir escribiendo ahí, pero les pido un segundo, que voy a compartir ahora algo. Encima mucho no me gusta compartir porque solo veo la pantalla y no los veo a ustedes. O sea, entiendo que ahora están todos viendo esto, ¿no? Un PPT que dice Economía General. Sí, se ve. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Digamos, ¿qué es la economía? ¿No? Básicamente todos sabemos, todos somos grandes y sabemos qué es la economía, y probablemente sepamos más de economía que de cualquier otra cosa, fundamentalmente porque en Argentina es un gran laboratorio de economía. Pero, digamos, no solo quiero hacer la definición de la economía por la economía en sí misma, sino también cuál es el campo de acción o el campo de estudio, digamos, que tiene la economía. Yo no los estoy viendo, hago un paréntesis acá, no los estoy viendo la presentación, así que cualquier duda ustedes abren el micrófono y hablan, ¿sí? Profe, ¿la presentación está en el campus? La presentación la encontramos en el aula virtual. En realidad todavía no la subí, la voy a subir en el foro, pero después se las puedo compartir también por WhatsApp, pero la voy a dejar en el foro también. Hasta ahora no estaba subida. Bien, entonces, si nosotros ponemos, esto lo pueden probar ustedes,
googleando, digamos, economía y poniendo imágenes y aparece un poco de todo esto. No sé bien por qué aparece un cartel de Triunvirato y Mendoza, lo desconozco, pero ahí tenemos monedas, pesos, Bitcoin, no sé, hacer crecer el dinero, digamos, todo. Y todo está relacionado con el dinero, ¿no? La economía está, en definitiva, relacionada con tener un bien y hacer que ese bien crezca, cualquiera sea, puede ser Bitcoin o puede ser dinero o puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Ahora, la pregunta que a mí me surge al ver esto es si la economía se trata solamente de eso, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo otra foto, digo, esta foto para mí también habla de economía. Habla de un montón de otras cosas, pero también habla de economía, ¿sí? Y esta foto también habla de economía. Y yo no las encuentro, digamos, cuando googleo, ¿sí? Solamente por la palabra. Con lo cual, digo, la economía puede tener una definición, ¿sí? Que nos guste más o nos guste menos, pero en definitiva, el campo de acción es realmente lo que más importa, independientemente de su propia definición, ¿sí? Porque en definitiva, lo que termina pasando es que las definiciones nos terminan encasillando algo que probablemente no tenga que estar encasillado, ¿sí? Bueno, otros casos, economía, inflación, digamos, tampoco se habla mucho de esa relación, digamos, cuando buscamos la palabra, ¿sí? Y acá, digamos, después ya lo vamos a ver conforme sigamos avanzando y sobre todo en la segunda parte, digamos, la inflación es un tema que nos preocupa en Argentina de sobremanera, ¿sí? Pero no solo en estos últimos años, sino prácticamente a lo largo de toda nuestra historia, salvo, digamos, un periodo de la década del 90, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, la economía está en todos lados. Esa es mi primera impresión. No sé si, a ver, va a funcionar esto, pero esto es un link a un video. Y que, digo, no solo que la economía está en todos lados, sino que, se me fue, ¿no? Sino que la economía argentina está en todos lados. Ahí creo que va a arrancar, no sé si lo van a poder ver, pero... ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. No puedes irte, yo te llevaré. Homero, lo arruinaste. Le hiciste caso a Lisa y perdiste tu influencia sobre el público. ¡Pequeño demonio! Los Simpsons siempre saben todo. Bueno, no sé si lo llegaron a escuchar, pero también, entre otras cosas, ya habíamos salido en algunos capítulos de Los Simpsons, salimos, digamos, justamente con nuestro problema económico, ¿sí? De deudas, de devaluaciones, que después también vamos a profundizar un poco más adelante. Ahora me gustaría, ese que están viendo ahí, digamos, es Paul Samuelson, el del libro de Samuelson, digamos, y probablemente sea uno de los economistas, bueno, no sé si uno de los mejores, pero de los últimos 50 años o 60 años, fue el multieconomista que estudió prácticamente, no hay tema de la economía que se le haya escapado a su análisis, y para él la economía, digamos, es lo que figura ahí, ¿no? El estudio en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas, ¿sí? Entonces acá, digamos, esta es una gran definición, no es la mejor definición desde mi punto de vista, pero es una gran definición porque tiene, digamos, varios puntos a rescatar. Perdón, ahí. El primero, digamos, el concepto de escasez y por otro lado el concepto de eficiencia, ¿no? Pensamos qué tal un mundo sin escasez y prácticamente es improbable.
digamos, la escasez está en todos lados. Digo, no solo, digamos, uno de los principios que son los que vamos a ver hoy, habla de que el primer principio de la economía habla de que los recursos son escasos, y no solamente estamos hablando de dinero, ¿sí? Es decir, a mí me gustaría tener mucho más dinero, me gustaría tener una casa más grande, me gustaría tener un auto, lo que sea, sino que también, digamos, para aquellos que no tienen ese problema, ¿sí?, de escasez monetaria, tienen otro tipo de escasez que puede ser la escasez del tiempo. Es decir, me gustaría tener mucho más tiempo para hacer tal cosa y no lo tengo porque el día tiene 24 horas y punto. Y no sé, 6, 7, 8 horas tengo que dormir y después tengo que trabajar y después, etcétera, ¿sí? Con lo cual, la escasez es un gran problema para la economía y, en definitiva, digamos, lo que se postula siempre es que si no hay escasez, no hay problema económico. Digamos, el principal problema económico y la principal causa por la cual se estudia economía o existe la economía, fundamentalmente es por la escasez. A partir de ahí después avanza todo, ¿sí? Y la mejor forma de terminar con esa escasez, bueno, y ahí también aparece, bueno, perdón, no terminar con esa escasez, sino cómo gestionarla de la mejor manera posible, y ahí aparece el concepto de eficiencia, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos que usar los recursos de manera eficiente justamente para tener el mayor beneficio posible, ¿no? Así que ahí tenemos dos conceptos que son muy importantes, digamos, dentro de esa definición de Samuelson. Pero a mí me gusta más una definición, este que están viendo acá, se llama Alfred Marshall. Alfred Marshall, digamos, es un economista de principios, fines de 1800, principios de 1900, y él lo que plantea es que la economía es el estudio de la humanidad en la vida, digamos, en la habitualidad, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes van a encontrar dentro del aula virtual algunas páginas del libro de Marshall, que yo les recomiendo leerlas, digo, no por su, digamos, por su validez dentro de la cursada, dentro de la asignatura, sino para ver cómo enmarca todo el estudio de la economía, digamos, que es muy interesante. Y acá, digamos, a diferencia de Samuelson, esta es una definición mucho más amplia, ¿sí? Y acá, en definitiva, lo que nos está diciendo es que la economía se ocupa principalmente de todo lo que hace una persona, ¿sí? Que ya no tiene tanto que ver con las fotos que veíamos al principio del dinero, sino que tiene que ver con todo, desde que uno se levanta hasta que se va a dormir, aunque no lo crea o aunque no se dé cuenta, digamos, conscientemente, está pensando en términos económicos, ¿sí? Y a partir de esta definición, quizás, es que la economía empezó a tener muchas ramas nuevas, ¿sí?, de los últimos 30 o 40 años o 20 años, y que aún hoy se siguen estudiando, como puede ser la psicología económica. La psicología económica viene desde hace bastante tiempo, pero en la década del 70 fue que terminó de explotar, digamos, y aún hoy siguen apareciendo, digamos, estudios nuevos, ¿sí? Y también vinculado a esto, lo que sería la neuroeconomía, que en definitiva trata de explorar un poco, a partir de estudios neurológicos del cerebro y demás, las decisiones de consumo de los individuos, las relaciones, digamos, que puede tener con su entorno en términos económicos. Con lo cual, digo, la definición que a mí más me gusta de economía es esta, que por su gran amplitud no deja de tener gran validez, ¿sí?, en función a los avances que se fueron dando en la ciencia, digamos, a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de economía, tenemos que separar en dos grandes ramas. Por un lado vamos a tener la micro y por otro lado vamos a tener la macroeconomía. La micro
digo, en términos prácticos es lo que vamos a estudiar hasta el primer parcial y la macro va a ser lo que vamos a estudiar a partir de, digamos, la segunda parte de la materia, para el segundo parcial. La parte micro habla bien de los individuos, las familias o las empresas y cuáles son las decisiones que va a tomar cada uno, digamos, en función a las oportunidades que se le presenten, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en cuenta porque vamos a estudiar a los individuos por sí mismos, cómo toman sus decisiones, cómo se relacionan con el resto de los individuos y, por supuesto, también vamos a ver a las empresas y cómo las empresas se relacionan entre ellos. Es decir, el alcance de la microeconomía termina con la industria, o con una industria si quieren, que es un conjunto de empresas, ¿no? Pero vamos a ver tanto las decisiones de consumo por parte de los individuos o de las familias, y por el lado de las empresas, lo que vamos a ver es la decisión de producción en función a sus costos, la estructura de mercado en donde esté, quiero decir, si es un monopolio, si es competencia perfecta, etcétera, que son cosas que vamos a ir abordando a lo largo de las clases. Entonces, digamos, tiene sentido verlo con una lupa porque nos focalizamos bien sobre cosas más micro, ¿no? Más puntuales, y en la macro, digamos, estudia toda la economía, pero en carácter agregado, es decir, ya no me interesa para la macro, digamos, ver la decisión de consumo de cada uno de nosotros, o de una familia, o la decisión de producción de una sola empresa, sino que miramos a la economía en su nivel agregado, ¿sí? Vamos a ver las decisiones de consumo de todas las familias, las decisiones de producción de todas las empresas, y cómo, digamos, se va a impactar en el total, ¿sí? Y acá hay una primera distinción que me gustaría hacer, y es que la suma, por ejemplo, si nosotros vemos las decisiones de consumo de cada uno, supónganse nosotros ahora somos más o menos 45, supónganse que, digo, el país está formado por solo nosotros 45 personas, ¿sí? Y yo quiero ver, digamos, quiero ver en función a las decisiones de consumo de cada uno de nosotros, habitantes de este país, quiero ver cómo termina, digamos, impactando en la macro, ¿sí? Es decir, las decisiones micro, cómo terminan impactando en la macro. Y la realidad es que, si bien hay cierta relación, hay un hilo conductor, ¿sí?, de que las decisiones individuales tienen una repercusión en la macro, pero no es tan lineal, ¿sí? Yo no puedo hacer una suma de cada una de las decisiones si las pudiera numerar y decir, bueno, entonces, si la suma de todo me dio 100, la macro va a ser, digamos, de todos los individuos, me dio 100, la macro no va a ser 100, ¿sí? Va a ser probablemente mucho más. ¿Y esto por qué se da? Porque, digamos, el impacto que tiene la macro es mucho más fuerte que la suma, digamos, de las decisiones microeconómicas. Y esto se puede ver efectivamente con un ejemplo. Hay un economista que se llamaba Keynes, que después lo vamos a estudiar con gran detalle en la segunda parte, que él hablaba de lo que se conoce como la paradoja del ahorro, ¿sí? Y que esto ilustra bastante bien, digamos, este paso de la micro a la macro. Y él decía lo siguiente: supongamos que estamos en un año como ahora, con pandemia, con cuarentena, problemas económicos, etc. Entonces tenemos que pensar en nuestras perspectivas, ¿sí? Si esas perspectivas de futuro son negativas, es decir, si nosotros pensamos que el 2021 va a ser malo, una decisión racional, es decir, bueno, voy a preferir no gastar tanto ahora, no consumir tanto ahora y ahorrar. ¿Por qué? Porque si bien hoy puedo tener trabajo, dentro de 6 meses o el año que viene no sé si voy a tener trabajo, con lo cual prefiero no gastar todo y ahorrar para
cuando sea el momento de no tener trabajo, que tengo que seguir consumiendo, no sé, tengo que seguir comiendo, tengo que seguir pagando el alquiler o lo que fuera. Entonces, una decisión mala sobre el futuro, ¿sí?, va a ser que todos racionalmente pensemos en no gastar para poder gastar más adelante. Y, en definitiva, el impacto macroeconómico, digamos, va a ser malo. Si bien la decisión es buena, es decir, cada uno está pensando en ahorrar para un futuro peor, macroeconómicamente la crisis no va a venir el año que viene, sino que va a venir ahora, porque todos estamos decidiendo gastar menos o no gastar, y la crisis se va a producir hoy y no el año que viene, ¿sí? Esto después, cuando pasemos bien a la parte macro, en la segunda parte, vamos a volver sobre este ejemplo y lo vamos a entender bastante mejor, espero, pero la idea de esto es lo que se... Eso para dar el presente, Brenda Álvarez. Bueno, ahora te anoto. Si querés escribímelo ahí en el chat y después te anoto. Lo que les decía es, en definitiva, esto termina siendo como una profecía autocumplida, ¿no? La crisis no viene dentro de un año, sino que viene hoy, y todo por la decisión individual de cada uno de dejar de gastar en función, digamos, a su perspectiva de futuro, ¿sí? Entonces, el efecto que tiene, digamos, todas las decisiones micro juntas tiene mucho más impacto en la macro de lo que realmente parecería que tiene, ¿sí? Bueno, dentro de la micro, digamos, y la macro, vamos a hacer esta diferenciación. El de la izquierda es Adam Smith, digamos que los economistas lo consideramos como el padre de la economía, digamos. Él escribió un libro, La investigación sobre causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, en 1776, y eso sentó las bases, digamos, de lo que sería la economía, digamos, a lo largo del tiempo, hasta 1930, hasta la década de 1930, donde fue la Gran Depresión, digamos, que ahí aparece la persona de la derecha, ya era un economista reconocido, después vamos a ver, cuando sea su momento, vamos a ver por qué y demás, pero él escribe la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que es Keynes, en 1936, dando nacimiento, digamos, a esta diferenciación entre micro y macro. Él se ocupa de la macro, dice, bueno, la micro está bien como está, desde Smith en adelante se hicieron muchos progresos, etcétera. Yo me voy a ocupar de la macroeconomía, que hasta ese momento, hasta 1936, no estaba esta separación, y la macroeconomía no se estudiaba como, digamos, una rama separada de la economía, ¿sí? Entonces era como más estudios del tipo microeconómicos que tenían al final su repercusión, digamos, en la macro, y ahí es cuando Keynes habla un poco de la paradoja del ahorro, bueno, y demás, y dándole nacimiento, digamos, a lo que sería la macroeconomía como una rama bien separada dentro de la economía. Entonces, acá ya hablamos un poquito de la micro, que estudiábamos las decisiones individuales, los fallos de mercado, temas de comercio internacional, finanzas, ¿sí?, estructuras de mercado, monopolio, etc. Y en la macro vamos a estudiar ciclos económicos, las variables agregadas, es decir, esa decisión de consumo individual o esa decisión de inversión de una empresa, bueno, ya va a ser el consumo global, la inversión global, el empleo, etc. También vamos a estudiar el crecimiento y el desarrollo económico como también dos ramas separadas, ¿sí?, dentro de la macroeconomía. Vamos a ver temas de inflación, vamos a ver temas de tipo de cambio, desempleo, bueno, etcétera, ¿sí? Todo lo que es bien agregado lo vamos a ver en la segunda parte, que es macroeconomía. Bien, vamos a ir ahora rápidamente con los 10 principios. La economía, ustedes saben que nosotros usamos, dentro de economía usamos mucha matemática. No vamos a ver mucha matemática acá en
este cuatrimestre. Y no porque no sea importante, sino porque fundamentalmente tenemos una limitación, que es que, digamos, necesitamos, para sacarle bien el jugo a todo, necesitamos quizás un nivel de matemática que no está exigido ahora, ¿sí? Quiero decir, dentro de las materias de primer año, ¿sí? Porque quizás, no sé, para algunas cosas, perdón, necesitamos ver derivadas o necesitamos ver integrales, con lo cual, digamos, esas partes las vamos a ver más teóricamente, y lo que podamos usar de matemática, digamos, que estén viendo ahora o que sean temas, digamos, más simples, los vamos a tomar. Pero, bueno, nosotros usamos mucha matemática, ¿sí? Y la matemática no es un fin en sí mismo, es decir, para algunos economistas sí, al menos para mí no. Digamos, a mí no me interesa tener o llenar un pizarrón de ecuaciones y demás. A mí me interesa que se entienda el concepto, porque la matemática dentro de la economía es como una herramienta que nos ayuda a entender bien los temas particulares que estamos estudiando, y no son un fin en sí mismo, ¿sí? La matemática es la matemática y la economía es la economía. Entonces, la economía en sí mismo se basa en una serie de principios que son de elección individual y principios de interacción, que van a estar a lo largo de cualquier estudio económico, ¿sí? Y por eso es importante que los tengamos en cuenta siempre que estemos estudiando cualquier tema. Alguno o algunos de estos principios van a aparecer, y cuando aparecen, si nosotros ya incorporamos y entendimos estos principios, va a ser mucho más fácil entender los temas que van siguiendo a continuación, ¿no? El primero, y que ya lo habíamos hablado un poco, es el tema de que los recursos son escasos. Es decir, me gustaría irme de vacaciones y me gustaría cambiar el auto, pero como los recursos son escasos, en mi caso el dinero es escaso, tengo que elegir, o hago una cosa o hago otra, ¿sí? Entonces, esa disyuntiva, cuando yo lo pienso en términos racionales y puedo entender, decir, bueno, no, la verdad que mi auto tiene muchos años, entonces prefiero cambiarlo y no irme de vacaciones, o la verdad que no me interesa ahora cambiar el auto, pero sí necesito vacaciones. Bueno, vamos a tener que hacer una elección, ¿sí? Todas las personas nos enfrentamos a disyuntivas y tenemos que elegir, ¿sí? No podemos hacer todo y tenemos que elegir, y justamente tenemos que elegir porque los recursos son escasos. El segundo principio es el que conocemos como costo de oportunidad, y el costo de oportunidad es lo que yo pierdo por haber elegido algo, ¿sí? No sé, en este caso de las puertas, digo, si yo voy al doctor A, el costo de oportunidad de ir al doctor A es que me pierdo de ir al doctor B, ¿sí? Vamos a otro ejemplo más clásico. Ahora estamos conectados acá en esta conferencia, en esta clase, y el costo de oportunidad de estar conectado acá es no estar mirando la tele o escuchando música o lo que sea, ¿sí? Y algo importante del costo de oportunidad es que el costo de oportunidad, cuando se expresa en términos monetarios, ¿sí? Es un buen indicador, pero no necesariamente tiene que ser expresado en términos monetarios, ¿no? Es decir, los dos ejemplos que yo di recién, ninguno de los dos hablamos de dinero, ¿sí? Y estamos hablando de distintas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Entonces, vinculando un poco con el primero de los principios de elección individual, como los recursos son escasos, a mí se me presenta una disyuntiva y tengo que elegir o irme de vacaciones o, no sé, cambiar el auto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a elegir, no sé, irme de vacaciones. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de haberme ido de vacaciones o de irme de vacaciones? Es no cambiar el auto, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la escasez de los recursos, ¿sí? También está muy vinculado con el costo de oportunidad. Entonces, en definitiva, el costo de oportunidad es lo que yo pierdo por no haber elegido algo o por haber elegido otra cosa, otra alternativa. La alternativa que pierdo por haber elegido otra alternativa.
Bueno, el tercero de los principios de elección individual es el análisis marginal. Y en economía la palabra marginal no es, la palabra que generalmente asociamos a marginal, ¿sí? En la vida cotidiana, sino que marginal tiene que ver con una unidad adicional, ¿sí? Algo más. Entonces, cuando nosotros tengamos que hablar, por ejemplo, de ingreso marginal o de costo marginal, significa, por ejemplo, el costo marginal es cuál es el costo de producir una unidad adicional, ¿sí? Cuando aparece la palabra marginal en economía, automáticamente tenemos que pensar en algo más, una unidad más de algo, ¿sí? Entonces, en definitiva, en economía pensamos en términos marginales. ¿Por qué? Digo, voy siguiendo el ejemplo y haciendo el hilo conductor con los otros dos. Supónganse que nosotros estamos inscriptos en dos materias, en economía y en matemática, ¿sí? Entonces, porque los recursos son escasos, me pude anotar en esas dos porque, no sé, las otras materias estaban el mismo día, entonces tuve que elegir, y el costo de oportunidad de haber elegido economía es no haber elegido, no sé, sociología o administración o contabilidad o la materia que sea. Y ahora bien, cuando lo que nos pasa un poco a todos, ¿sí? Que a mí también me pasó y de hecho, digamos, me sigue pasando, es, bueno, hacer caso omiso a las recomendaciones que damos los docentes sobre tratar de tener la materia al día, qué sé yo, decimos, bueno, después estudio, etcétera, etcétera, y siempre se nos junta un poco todo para el final, y cuando llega una semana anterior al parcial, ahí es como que se prenden un poco las alarmas y empezamos a preocuparnos por las materias que tenemos que rendir, ¿no? Entonces, siguiendo con este ejemplo de que son dos materias, economía y matemática, decimos, bueno, yo, no sé, voy a dividir el día en dos, por ejemplo, supónganse que quedan 2 días para rendir, entonces divido el día en dos y digo, bueno, 12 horas, por decir algo, le voy a dedicar a economía y 12 horas a matemática, ¿no? Entonces, cuando termina ese primer día, después yo puedo tener una noción de cómo vengo en matemática y cómo vengo en economía, ¿sí? Y fundamentalmente lo que pasa es que vengo mejor en economía que en matemática. Entonces tengo que dedicarle un poco más a matemática. Y ahí es donde aparece el término marginal. ¿Cuánto más le tengo que dedicar? ¿Le dedico 1 hora más? ¿Le dedico 2 horas más? ¿10 horas más a matemática? Porque economía ya lo sé. Y bueno, entonces eso es pensar en términos marginales, ¿sí? Cuánto más le puedo agregar a algo nos habla de un análisis del tipo marginal. Por otro lado, uno de los principios es que las personas generalmente responden a los incentivos. Y esto, créanme, no lo voy a hacer acá porque ya lo hice y ya lo probé y sé que me resultó. Digamos, yo con algunos alumnos dentro de hace varios años ya en esta misma universidad, hace varios años, habrá sido 5 años más o menos, yo quería probar, digamos, este principio y ver si realmente las personas respondían a los incentivos. Entonces, lo que yo dije fue, bueno, con esta misma idea de que el promedio de las 3 calificaciones, digamos, etcétera, etcétera, lo que propuse fue decir, bueno, aquellos que tengan un buen trabajo y que después tengan una buena exposición, les voy a subir individualmente un punto en la nota del segundo parcial. De manera que el parcial, por esas casualidades, se habían sacado 3 y tuvieron una muy buena exposición, van a tener 4 y van a tener aprobado. Es decir, un punto más neto en el segundo parcial define muchas cosas, ¿sí? Ustedes lo sabrán mejor que yo. Puede ser, digamos, pasar de un recuperatorio a un final o pasar de un final a un coloquio, digamos. Hay diferencia. Quizás para el que, digamos, no está tan ahí
sobre los límites, ¿sí? Quizás no sea tanto, pero para otros tiene mucha relevancia. Entonces, lo que yo les dije es, a mí no me interesa que se paren enfrente de todos y que me lean el trabajo, porque para leer el trabajo yo ya lo tengo, ustedes ya me lo entregaron, con lo cual quiero algo distinto, quiero una buena presentación, algo que me impacte, bueno, etc. Y el 99%, digamos, hicieron unas presentaciones que no se dan una idea. La verdad que lo tendría que haber grabado para que todos lo puedan ver, porque se esmeraron mucho en las presentaciones, de manera que la gran mayoría tuvo, digamos, un punto adicional en el segundo parcial, pero hubo 1 o 2 casos que no les interesó y se pararon en el frente y leyeron el trabajo o, digamos, su presentación no fue del todo buena. Entonces me interesó mucho ver esos casos, ¿no? Y a ver qué era lo que pasaba. Entonces, digamos, habían sido 2 casos. Uno de los casos, digamos, venía con un excelente promedio, con lo cual lo que me dijo fue, no necesito ese punto adicional porque ya sé que voy a llegar a coloquio, ¿sí? Pero, digamos, de haber sabido antes, o de haber tenido, peores calificaciones, por supuesto lo hubiese tomado. Ese fue un caso. Y el otro caso fue que no le interesaba, directamente no le interesaba, digamos, y no importaba si sus notas eran buenas o eran malas, no le importaba ese punto adicional, pero me dijo, sí, yo entiendo que me suma un punto, pero no, la verdad que no me interesa, no lo quiero tomar, ¿sí? Con lo cual eso me dejó, digamos, algunas conclusiones. Una conclusión es que evidentemente las personas responden a los incentivos, y de nuevo, no tenemos que hablar siempre de incentivos monetarios, ¿sí? Un punto más en un examen no es un incentivo monetario. Y por otro lado, aquellos 2 casos que uno pensaría que no respondieron ante un incentivo, la verdad es que sí respondieron, pero negativamente. Es decir, a mí lo que más me interesaba era que esas 2 personas entiendan que había un incentivo y que ellos por las suyas decidieron no tomarlo. Y la verdad es que, de alguna manera, con la charla que yo mantuve con esas 2 personas, entendieron que había un incentivo y eso fue lo que me dejó más tranquilo, porque hubiese sido más preocupante decir, no, yo no veo como un incentivo que me pongas un punto más en el examen, ¿sí? Entonces, ahí hubiese temblado un poco toda mi estructura mental de cómo poder probar, digamos, este principio. Con lo cual, digamos, las personas responden a los incentivos. Acá terminan los principios de interacción individual, de los principios de elección individual, y pasamos a los principios de interacción, ¿sí? El primer principio, o sea, el principio de elección individual me dice cómo respondo yo frente a otra persona o frente al mundo, cómo es mi comportamiento y cómo son mis decisiones individuales. Ahora, en los principios de interacción ya se ponen en juego, digamos, todos esos principios que vimos en forma individual, pero con la interacción entre 2 o más personas y que pueden ser 2 o más países también, ¿no? Y el primero nos habla del tema de ganancias de comercio, ¿sí? Y la idea un poco es que, si bien vamos a ahondar en la clase que viene sobre este punto, porque ya vamos a empezar con distintos modelos, déjenme decir 2 palabras sobre esto, y es que la idea de la economía tiene es que nosotros podemos vivir, digamos, sin relacionarnos con nadie si tenemos, no sé, un poco de tierra, una vaca, una oveja y no sé, tomates y lo que sea. Es decir, podemos satisfacer todas nuestras necesidades, ¿sí? Si tenemos todos esos recursos, ¿no? Pero lo que nos muestra la economía y lo que nos demuestra la economía es que aunque yo tenga todo eso y me puedo autosatisfacer, tanto en alimento como en vestimenta, etcétera, es mucho mejor, digamos, comerciar con otra persona o con otro país, ¿sí? Porque ahí es donde todos ganan más, ¿sí? Dejo esto así
un poco atado con alambre para seguirlo en la clase que viene. Por otro lado, el otro principio de interacción es que en general los mercados tienden al equilibrio, y cuando nosotros hablamos de mercado no estamos hablando de la foto, que es un supermercado, sino que el mercado es un lugar, digamos, que puede ser físico o virtual, en donde se intercambian bienes y servicios, ¿sí? Entonces, un mercado sí puede ser un supermercado, pero un mercado también es mercado libre, digamos, ¿no? Ahí podemos hacer, o cualquier plataforma que haya para hacer intercambios de bienes y servicios, ¿sí? Tomando al dinero también como un bien, ¿no? No es que estamos hablando de trueque. Entonces, acá lo que pensamos es que la economía lo que nos muestra es que los mercados tienden al equilibrio, y esto también vamos a volver, digamos, no en la clase que viene, sino en la otra. Pero déjenme ponerles un ejemplo. Pensemos en este supermercado. Nosotros estamos haciendo la fila del supermercado con nuestro changuito, etcétera, y tenemos 3 personas adelante, ¿sí? Entonces nosotros estamos cuartos en la fila. Y vemos un poco, digamos, el resto de las filas, ¿sí? Que están más o menos como las nuestras, algunas tienen más, ¿sí? Pero estamos viendo una caja que está vacía, que el cajero no está en ese momento para cobrarnos, y empezamos a ver que un cajero va y se sienta y empieza a abrir su caja, empieza a contar el dinero, qué sé yo. Entonces ahí dice, bueno, listo, caja habilitada, pueden pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la idea que podemos tener es que si nos vamos a pasar de fila, evidentemente tenemos que tener menos de 3 personas adelante. Porque, o sea, acá yo lo que estoy asumiendo, digamos, es que todos más o menos compramos lo mismo, ¿sí? No es que tengo un changuito súper lleno y otro con 2 cosas. Y por otro lado, que la velocidad de los cajeros es similar también, ¿sí? Digo, solamente quiero aislar este tema de cuándo estamos en equilibrio y cuándo no, y dejar esos factores que no me interesa por ahora estudiarlos. Entonces, nos vamos a pasar de fila siempre y cuando, digamos, tenga menos de 3 personas adelante. Si yo me quiero pasar de fila y voy a tener 5 personas adelante, para eso no me cambio, ¿sí? Entonces, cuando un mercado está en equilibrio, se dice que yo voy a estar en la mejor situación que puedo, y si hago algo para cambiar esa situación, puedo empeorar, u otra persona puedo hacer que otra persona empeore, ¿sí? Si yo me paso de fila para quedar cuarto, para quedar quinto, digamos, y estando cuarto en mi propia fila, significa que donde estaba estoy en equilibrio, porque no puedo hacer nada para mejorar. Y si hago algo distinto, estoy empeorando. Voy a pasar a estar quinto en la otra fila, ¿sí? Pero bueno, después vamos a volver a hacer a clase sobre este tema puntual a partir del gran modelo de la micro, que es el modelo de oferta y demanda. Por otro lado, digamos, otro de los principios de la economía es que la economía tiene que tener un uso eficiente de los recursos. Es decir, sabemos que son escasos, entonces tenemos que usarlo eficientemente, como aquella definición que decía Samuelson. Y acá me gustaría dar el típico ejemplo de esto que sería un aula llena, ¿sí? A mí me pasaba cuando yo era estudiante que en la Universidad de Buenos Aires, las cátedras, digamos, las materias, había algunas que estaban súper pobladas, había otras que tenían poca gente, ¿sí? Pero siempre me pasaba lo mismo. Cuando tenía una materia en la cual había superpoblación, no alcanzaban los bancos para todos y las sillas para todos, con lo cual tomábamos clases sentados en el piso o desde la puerta, ¿sí? Y cuando terminábamos esas clases, que si uno no llegaba relativamente temprano y se podía sentar, tenía que quedarse parado o sentarse en el piso, siempre pasábamos por un aula magna. El aula magna son esas que tienen los asientos que van de arriba hacia abajo, que generalmente en la universidad, la económicas al menos, están en las esquinas, ¿sí? Siempre había una clase con 10 personas,
Entonces, uno dice, pero pará, acá hay algo que está mal. ¿Por qué una clase tiene 150 personas y estamos todos amontonados y sentados en el piso y estamos en un aula chica versus otra materia que tiene 10 personas o 20 personas y está en un aula magna que tiene capacidad para 200 personas? ¿No sería eficiente que cambiemos eso? Bueno, en definitiva, acá viene un poco la diferenciación o quizás alguna relación que pueda haber entre lo público y lo privado, digamos. Lo público no persigue la eficiencia como sí lo puede perseguir lo privado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo seguramente, bueno, no conozco mucho Martínez, ¿sí? A ver, sí la conozco, pero no me la acuerdo del todo bien, pero a los que conozcan la sede centro, digamos, un aula, digamos, o una asignatura como la que tenemos hoy, de 40, 50 personas, digamos, el aula que nos corresponde es la 1-1, ¿sí? Porque esa tiene capacidad para 60 personas, y no me pueden dar un aula, digamos, de, no sé, el tercero, el cuarto, el quinto piso que tenga capacidad para 30, ¿sí? Porque ahí la universidad privada, en este caso nuestra universidad, estaría haciendo un uso ineficiente de los recursos, ¿sí? Acá lo que pensamos, digamos, es que, hablando de que los mercados tienden al equilibrio y que se debe hacer un uso eficiente de los recursos, lo que estamos pensando es juntar estas dos cosas y decimos que los mercados normalmente conducen a la eficiencia. Si uno deja actuar libremente a los mercados, se va a producir una situación eficiente, pero a veces puede pasar que no, digamos, y pasamos al otro principio, es que el Estado debe intervenir. Cuando el mercado no es eficiente en la asignación de recursos o, digamos, inclina, como por decirlo de alguna manera, la balanza en favor de unos y en perjuicio de otros, es donde el Estado tiene que, perdón, que el Estado tiene que intervenir para poner un poco de orden ahí, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien, digamos, en la segunda parte, en la parte más macro, ¿sí? Y por último, algo que también vamos a retomar al final, el otro, si quieren, el otro principio de la economía, es que existe una relación positiva, digamos, o una relación directa, mejor dicho, en el corto plazo, y enfatizo esto, en el corto plazo, entre el desempleo y la inflación, ¿sí? Y esta es una decisión que los políticos tienen que tomar, digamos, sobre el curso de la economía, y esto obviamente vamos a hablar en la segunda parte, pero, digamos, la idea esta de la curva de Phillips, lo que nos dice es que si nosotros queremos bajar la inflación en el corto plazo, vamos a tener que soportar un mayor nivel de desempleo, ¿sí? Fíjense que si yo quiero tener un 6% de inflación, más o menos voy a tener que tener un 5% de desempleo. Y ahora, si yo quiero bajar, ¿sí?, el desempleo, voy a tener que soportar un número más elevado de inflación. Esto significa que si yo quiero pasar al desempleo, no sé, al orden del 4%, es decir, bajarlo un punto, tengo que tener, digamos, una inflación del 10-12%, ¿sí? Digo, lo que no quiero, esto es un ejemplo, ¿sí? No quiero decir que por cada punto de desempleo que se baja va a haber tantos puntos de inflación, pero, porque no es así tampoco, pero es una relación que en el corto plazo se cumple. Cuando las economías quieren bajar la inflación, tienen que soportar un desempleo más alto, y cuando quieren bajar el desempleo, tienen que soportar una inflación un poco más alta, ¿sí? Así que, en definitiva, digamos... Eso, profe, es lo de la regla de más por menos, menos por más, de la inflación, ¿o no? No tiene nada que ver con eso. No, no necesariamente. En realidad, a ver, ahí estoy dejando de presentar. En realidad, Phillips, que fue este economista, lo que hizo fue estudiar, digamos, esta relación en Gran Bretaña, prácticamente, no me acuerdo si era 1750, 1850. Entonces se fue dando cuenta que existía esta relación directa entre la inflación y el desempleo, ¿no? Y decía, bueno,
Si vos querés tener menos de uno, vas a tener que tener más de otro y viceversa. Y eso se tomó, digamos, para la economía se tomó como una ley, ¿sí? Que después, digamos, con el tiempo fue refutada y quedó, digamos, por eso hago este énfasis en el corto plazo, porque en el largo plazo ya hay otras variables que juegan, como las expectativas y demás, y hacen que, digamos, esta curva no se cumpla efectivamente. Pero si querés ponerlo en esos términos de más por menos o menos por más, podría ser, ¿sí? Lo que no tengo es específicamente, porque no existe específicamente un número que yo te diga, bueno, si bajo un punto de desempleo va a subir 5 puntos la inflación. No, ese número no existe, digamos, o esa relación hay que estudiarla constantemente y hay que estudiarla en el contexto de cada país en particular, ¿no? Digo, lo que le funciona a Estados Unidos no nos tiene por qué funcionar a nosotros y viceversa, ¿sí? Con cualquier otro país del mundo. Así que bueno. Perdón, Sí, tengo una consulta, creo que me sí. perdí en alguna parte. ¿Puede ser del punto 8, el principio número 8, que es si el mercado no conduce a la eficiencia, el Estado debe intervenir? ¿Saltamos a la curva de Phillips o yo me comí el número 9 en el medio? Porque no lo vi. A ver, espera, dame un segundo. No sé si me lo podés nombrar, aunque sea para tenerlo presente. El 8, Sí, igual. el 8 era que los mercados conducen a la eficiencia y el 9 era si el mercado no es eficiente, ahí tienen que intervenir el Estado. Y el 10 es la curva Ahí de está, Phillips. ahí está, Ah, perfecto, ahí gracias. está. O sea, sí, correcto. Lo que nosotros pensamos, igual después esto se los paso por el grupo y también lo voy a subir al foro. Lo que nosotros pensamos es que, digamos, tener como premisa básica que el Estado, digamos, no se tiene que meter en la economía siempre y cuando todo funcione bien. Ahora, cuando hay algo que está funcionando mal, bueno, ahí sí tiene que intervenir, ¿sí? Esa sería un poco la idea entre el 8 y el 9, ¿tá? Bien. Bueno, entonces, ahora y ya termino con esto y doy lugar a las preguntas que tengan para hacerme. Acuérdense que los que llegaron un poco más tarde, de última se anotan acá en el chat y yo les voy poniendo, como hizo Brenda ahí. La idea un poco de esto, digo, era comentarles cuáles eran los principios, ¿sí? Dentro, bueno, y estas diferenciaciones entre micro y macro, es decir, etcétera, dentro de la bibliografía que está subido, está, digamos, una parte del libro de Marshall, que ahí habla un poco de la economía y el campo de estudio y demás, y después también hay unas fotocopias de un libro de Mankey, Gregory Mankey, que yo les extraje del libro, de un capítulo, estos principios, para que ustedes los vuelvan a ver, porque ahí tienen un poco más de ejemplos también, digo, para que les quede un poco más de claro, más allá de los apuntes que tienen de la unidad, ¿sí? Así que bueno, nada, comentarles eso, y ahí ya voy anotando a los que me están diciendo ahí, y ya listo, dejo el lugar para dudas. Y si no, cerramos acá. Después yo paso las grabaciones. En realidad las grabaciones también las subo a YouTube y les paso el link, ¿sí? Que quedan como ocultas. O sea, solo los que tienen el link la pueden ver. No es que pueda entrar cualquiera a ver. Pero bueno, la subo y después les paso el link también, ¿sí? Bien, dudas. Sofía, correcto, no te tengo en el listado, pero te anoto ahora acá, después si querés hablar. Ah, no, mentira, pará, sí te tengo en el listado. No. Porque yo hola profe, Hola. tuve problemas porque Delia me anotó mal en las materias y tengo horarios diferentes, entonces me enteré tarde de esta clase. Sí. Pero bueno, si me tiene mejor, igual yo ya mandé mail, gracias. Ok. Para, porque estaba empezando. Ah, sí, listo, te tengo. Sí, ya está. Ya te puse el presente. Después tengo Lourdes Cortés. Listo, Lourdes, presente.
Gracias. Brenda Álvarez. Brenda, no te tengo, ¿eh? Así que te voy a anotar, ya te anoté, pero si querés después hablar con Bedelía, ¿sí? O con alumnos para ver qué te dicen y para que te anoten en el listado. Igual yo ahora te anoté y te puse el presente, ¿sí? Bien, bueno, dudas. Recuerden que acá Florencia pasó, digamos, el link con el grupo para los que se quieran unir al grupo de WhatsApp. Lo vuelvo a pegar acá. Y obviamente me pueden hacer las dudas, las consultas que quieran. Las pueden hacer en el grupo o me las pueden hacer individualmente. Y si no, igualmente también vamos a tener interacciones, digamos, dentro del foro. O sea, yo voy a ir colgando algunas cosas también, las clases y eso, para los que no estén en el grupo y que se puedan enterar por el foro. ¿Ok? Juan. Sí. Consulta, con el tema este que comentabas vos de las evaluaciones, que decías que eran 48 horas para entregar, ¿cuál es más o menos la modalidad? ¿Que son preguntas a investigar, a desarrollar, a analizar? Sí, en realidad vamos a tener algunos ejercicios, ¿sí? Que después ya vamos a ir haciendo. Y después, por otro lado, lo que generalmente hago es presentar un caso, ¿sí? Y que ahí podamos extraer algunas cosas en función, siempre guiando yo con las preguntas de qué es lo que quiero, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pensar en una estructura de mercado, bueno, se presenta todo un caso y bueno, ¿qué tipo de estructura es esta? ¿Cómo son los costos? Etcétera, etcétera, todo un poco relacionando lo que vamos viendo en esta primera parte, pero con un caso, digamos, como para hacerlo también un poco más entretenido y que, digamos, ya que lo van a hacer desde sus casas, tengan un poco más de tiempo para hacerlo y para pensarlo bien, y que no sea solamente la reproducción, o sea, copiar y pegar de algún texto o algo. Gracias. De nada. Igual digamos, no es que vamos a ir por una línea en las clases o con lo que yo pueda subir en los videos o lo que sea, digamos, y que en el examen va a ser algo totalmente distinto, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos casos también, como para tener una guía, no es que les va a tomar por sorpresa el examen, eso quiero decir. Discúlpame, te hago una pregunta, Juan. Me había quedado, cuando hice la autoevaluación, un enunciado, digamos, yo marqué algo y quería ver si lo podías, digamos, hacerme entender el porqué. El enunciado decía, aunque hubiera más recursos en el mundo, aún habría escasez. Yo seleccioné, los recursos son escasos, y acá me indica que la respuesta correcta era costos de oportunidad. Si bien ahora te presté atención con todo lo que estabas exponiendo. Sí, a ver, era, aunque exista, no, ¿cómo era? El enunciado. Aunque hubiera más recursos en el mundo, aún habría escasez. Sí, bueno, a ver, ahí pueden estar los dos, ¿eh? Ahí pueden estar los dos. En realidad voy más por los recursos son escasos, ¿sí? Porque por más que, es decir, pensemos en, no sé, petróleo, vaca muerta, ¿sí? ¿Puede haber más petróleo? Sí, para Argentina sí, pero igual sigue siendo escaso en el mundo, digamos, el petróleo. ¿Está bien? Entonces, por más que haya más recursos, por un lado van a seguir siendo escasos. Ahora, por otro lado, también puede ir por costo de oportunidad, porque en definitiva, con la escasez de recursos, digamos, ahí vos tenés que elegir cómo usarlos, ¿sí? Entonces, si lo usás de una manera, estás dejando, o si usás un recurso, estás dejando de usar otro, por ejemplo, y podría ir enmarcado, pero cualquiera de las dos,
o las dos estarían bien. Ok, ahí está un poco mejor entonces. Gracias. No, de nada. Quizás sea una falla cuando subimos la autoevaluación con la respuesta. Está bueno que me lo digas, así después la revisamos. Perfecto. Juan, te hago una Gracias. consulta. Me perdí en la parte que hablaste sobre lo que Sí. había subido y los archivos para leer sobre esta clase. ¿Están en unidades de aprendizaje, puede ser? Sí. ¿O los tenés que subir? A ver. No. Lo que no subí ahora, que lo voy a subir en el foro, es que lo voy a pasar por el grupo, es el PPT este que estuvimos viendo ahora, que en realidad no tiene tanta información, pero digamos era como un punteo de los temas, ¿no? Lo que sí está, y ya te digo dónde, sí, en unidades de aprendizaje van a tener el plan de trabajo de la unidad 1, de toda la unidad, ¿sí? Después, el texto, esas poquitas hojas de Marshall y los principios del libro de Greg Mankey. Y después hay una guía de estudio que son una serie de preguntas que se van haciendo como para que ustedes vean, digamos, o que enfoquen el análisis o la lectura en función a esas preguntas, ¿sí? Que las pueden, digamos, si en definitiva, después de leer toda la unidad, ustedes ven que no tienen problemas para contestar esas preguntas, es porque la unidad está perfecto. Ahora, si queda alguna duda, bueno, hay que revisar de nuevo algunos temas, preguntar o lo que sea, pero, digamos, todas esas preguntas que están ahí como guías de estudio tienen que quedar bien claras cuando se va terminando cada unidad, ¿sí? Así que eso va a estar, ya está subido en unidades de aprendizaje. Lo que me queda por subir, que lo voy a mandar al foro, es la presentación de hoy. Bárbaro, gracias. De nada. Perfecto, profe, muy claro. Bueno, ninguna duda. Todos los que estaban acá me pasaron el presente. Me quedo tranquilo con eso. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Seguimos hablando por el grupo, por el foro, y yo les voy avisando a medida que voy subiendo los videos y demás. Les voy pasando el link para que ustedes lo puedan ver si es que quieren ver algo de la clase. ¿Sí? Juan, te amo. Gracias, profe. Sí. Muchas gracias. Para llegar al día de la clase, leemos los capítulos que diga según la guía de estudio que está de la cursada. O sea, leemos, claro, para llevar, por ejemplo, la clase al La primera día. parte. Sí. Dice que en la unidad 1 corresponde un enunciado del libro, ahora no lo tengo en mente. ¿Vamos siguiendo los capítulos como dice eso o recomendás capítulos como para ir leyendo a medida que están pasando las clases? No, mira, en realidad creo que en el plan de trabajo de cada unidad dice cuáles son los capítulos, ¿sí? Y si no me equivoco, dentro del programa, el programa está en, a ver, espera, ya te lo confirmo. El programa está en donde dice comenzar aquí, ¿no? Ustedes van a ver que dentro de la primera dice ahí comenzar aquí. Y, a ver, déjame revisar algo. Bueno, mira, acá dentro del programa vas a tener cada una de las unidades y después dentro de la bibliografía están los capítulos o los textos que hay para cada parte de las clases o para cada parte de la unidad, ¿sí? Claro. Así que eso puede servir como guía, pero en definitiva también, Verónica, al estar subido todas las clases, ¿sí? Están todas las clases del cuatrimestre subidas, si querés un día antes o cuando vos quieras antes, podés ver de qué va la clase 2 y ya podés ir viendo, digamos, qué es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, Brenda, en realidad, teóricamente 19:10, ¿sí? Hoy que empezamos un poco más tarde por la actualización esta que tuve acá en la máquina, pero 19:10 sería el horario, ¿sí? Y tendríamos como figura en el cronograma, porque no me quedó muy claro, porque por ejemplo por Zoom
las videollamadas se cortan pasados los 40 minutos. Sí, lo que pasa que acá vamos a usar siempre el Meet. El Meet no se corta nunca. Bueno, En general, yo había empezado dando Zoom, pero con esta herramienta del Meet que nos da la Facu, me parece mucho más práctica porque no se corta en ningún momento. Así que, digamos, puede ser una clase, digamos, de 3 horas, 10 horas, que no hay ningún problema. ¿Sí? buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No, todo muy claro. Todo bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, los libero y seguimos hablando por el foro o por el grupo, ¿sí? Obviamente, todas las dudas que tengan van a ser bienvenidas. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, gracias.